Los precandidatos del partido Morena ya están más que establecidos. Lo que nos queda por observar es la lucha que cada uno de ellos llevará a cabo para convertirse en presidente de nuestro país. Por lo menos, ninguno de ellos tendrá que preocuparse por el candidato de oposición, pues simplemente ni el PRI ni el PAN pudieron formar un candidato que compita con los candidatos de Morena. Pero, ¿por qué esto es así? En entrevista para Enlace Judío, el especialista Esdras Chabot responde. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias, Nadia, y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Esdras, estamos en un momento político importante en la historia de nuestro país. Y la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué representan las campañas de los precandidatos de Morena en la actualidad? Mira, se trata básicamente de un nuevo modelo de escoger candidato del partido oficial. Hace años teníamos los destapes famosos que el PRI hacía, donde pues no se sabía nada y de repente el presidente elegía a su sucesor. Vino la transición democrática y entonces los partidos fueron armando sus candidaturas de distinta manera. En este momento, lo que finalmente hace López Obrador es armar una pasarela, crear una especie de competencia que no es competencia, una serie de simulaciones de campañas previas a lo que la ley permite, pero que de una u otra forma se tratan de esconder con frases o mecanismos, palabras que digan que no es candidato cuando sí son candidatos y que además están luchando de verdad por conseguir eso, el premio, que es lo que el propio presidente tendrá que elegir. Se dice en ese sentido que Claudia Sheinbaum aparece como la ganadora ya, pero estamos en un momento en donde, a pesar de que se les limitó en lo que pueden decir y hacer, porque supuestamente el Instituto Nacional Electoral los habría multado o controlado, cosa que debió haber hecho ya hace mucho tiempo, pero no lo hace por distintas razones. Bueno, pues estos candidatos, fundamentalmente 3 de ellos, Claudia, Marcelo y Adán Augusto, se van a dar con todo en este periodo que comenzó la semana pasada y que estará por concluir a fines del mes de agosto. Se supone que son tareas que van a llevar a cabo de difusión en distintos estados, pero bueno, obviamente una lucha política no es un concurso de abrazos y besos, es un concurso de un golpeteo de uno frente a otro y a partir de ello el que consiga o la que consiga presentarle al presidente de la República, que es más allá de lo que la encuesta vaya a decir o las encuestas vayan a decir, el que o la que le presente al presidente de la República 2 cosas. Uno, el mayor nivel de lealtad y el mayor nivel de trascendencia del proyecto. Son 2 elementos importantes para los cuales, que es lo que está midiendo López Obrador en este momento. Por un lado, la lealtad absoluta, o sea, que le cuiden las espaldas después de salir y no lo persigan. Y 2, que pueda finalmente seguir, teniendo un peso desde la sombra con respecto al proyecto de país que han venido construyendo en los últimos 4 años. Esa es un poco la apuesta y por eso se dice, no, esto ya es puro cuento. Es puro cuento hasta en tanto la campaña o las campañas no terminen por generar un choque que golpee y que derribe a un u otro candidato. Y creo que en ese sentido, no hay reglas establecidas, no hay un acuerdo como tal, pero lo que está haciendo López Obrador es como lanzar a sus candidatos al circo romano y que se destacen y el que gane será finalmente el agraciado. Formas distintas de ver la realidad, una forma muy diferente en un país que sí está metido en un problema serio de definición de qué vamos a hacer en los próximos 6 años, de cómo va a funcionar la economía y cómo va a funcionar el país en función de la relación con Estados Unidos y por supuesto dentro del país la capacidad que puede tener la gente para superar lo que hoy sabemos ha sido un deterioro de su nivel de vida en estos últimos 5 años. Ahora, importantísimo hablar de la oposición. A mí me sorprende que realmente la oposición no logró
establecer a un candidato, un personaje diseñado que realmente pudiera hacer frente a lo que es Morena. Pregunta, ¿por qué no se logró en la oposición una postura fuerte y entonces qué podemos esperar ahora de este lado contrario? Mira, la oposición fue hecha pedazos desde el 2018. El triunfo de López Obrador y de Morena no fue solo la alternancia, sino el desmembramiento, la caída de los partidos políticos tradicionales y el resurgimiento de un caudillo fuerte, Andrés Manuel, con un partido que tiene capacidad y dinero para, pues, de alguna manera manejar lo que se llama el control social. O sea, el haber desmantelado los sistemas de asistencia social que eran apartidistas y convertirlos directamente en ayudas, dinero que es transferido a la gente, fue creando fundamentalmente un gran bloque en todo el país de apoyo a este gobierno. Y en ese sentido, la oposición se fue desdibujando. Tuvo una reacción importante en dos momentos. En 2021, cuando la Alianza Va por México pues, logra evitar que tengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, eso es uno. Y dos, en el momento en el que ante la defensa del INE, por los ataques del propio presidente, pues se alza una especie de movimiento de una sociedad civil ante la cual los partidos deciden pues pararse atrás de ella y tratar un poco de pues impulsarla. En este momento, y, bueno, más allá de cuando esto esté ya publicado, aparezca en Enlace Judío, el día 26, el lunes 26 de junio, se estará lanzando una campaña para difundir lo que serán las reglas de juego de la oposición. Una oposición que, uno, tendrá que venir unificada, de lo contrario no podrá hacer nada, y dos, tendrá que incorporar no solamente a un personaje que tiene que hacer rápidamente campaña, insisto, ya se le adelantaron en los tiempos legales y tendrán que hacer lo mismo los candidatos de la oposición o el candidato de la oposición, eso es uno, y hacer ver que esto es un movimiento distinto a una apuesta de partidos políticos que pueda confrontar a Morena y el aparato de Estado. Eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que intentan hacer. Tienen problemas importantes porque hay un tercer partido, un Movimiento Ciudadano, que todavía no sabemos a qué está jugando, si está apostando finalmente por realmente unirse o ser parte de esta tendencia, o pues apostar a lo que hicieron en el Estado de México, que fue retirar candidato o poner un candidato que no tenga realmente la fuerza más que del 4, 5 o 6% de la votación y con eso favorecer al partido de gobierno. Esa es la apuesta en este momento para una oposición que está en un instante, digamos, de vencer o morir. Esta es una elección o será una elección definitiva a partir de la cual o se reconstruye un modelo de partido único en el país y el resto son solamente partidos satélites sin posibilidades reales de llegar al poder, o se restablece el sistema de competencia que vimos desde 1997 construirse alrededor de instituciones que hoy están siendo desaparecidas, Navia. Cambiando un poco de tema, pues pasemos al tema económico. El peso se ha mantenido fuerte y pareciera que esto es todo positivo, pero la pregunta que te quiero hacer es un poco extraña, pero ¿hay algunos aspectos negativos que deberíamos de nosotros aprender a ver en un peso que parece ya sobrevaluado? Sí, mira, siempre el miedo que se tenía con estos gobernantes populistas era que se gastaran el dinero y que pues, esto finalmente produjera una devaluación. El sistema de flotación que hoy tiene el peso mexicano es algo que evita este tipo de golpes, porque finalmente ahí están las reservas del Banco de México que no se toca, y el peso es una de las monedas que tiene lo que le llaman una mayor liquidez, o sea, se utiliza en todo el mundo. El peso mexicano es una referencia en los mercados, los 365 días del año, las 24 horas que está dando vueltas el mercado. ¿Qué ha sucedido en México? Que el gobierno tuvo la habilidad de no sobreendeudarse, es cierto. En la pandemia todos se endeudaron, México lo hizo, pero como no apoyaron a nadie, no apoyaron a ningún sector, los sectores pues, sociales básicamente
muchos se empobrecieron enormemente, la pobreza extrema aumentó enormemente en el país, la caída en los niveles de vida de la población de clase media también, pero lo que sí sucedió es que el gobierno jamás, digamos, pasó al nivel de una crisis de ingresos. ¿Qué hizo? Pues dejó de dar servicios, cerraron guarderías, cerraron lo que serían instituciones de salud importantes que dejaron prácticamente de ofrecer servicios, canalizaron los recursos que tenían a las obras grandotas del presidente, Dos Bocas, el propio Tren Maya, el Transísmico, etc. Esto lo que generó es que pues, se ha venido haciendo cada vez más chiquito el papel del Estado mexicano. O sea, simplemente se gasta en lo mínimo y lo mínimo es básicamente algo que no permite aumentar los niveles de vida de la población, pero no genera, puede generar una crisis social, pero no genera una crisis económica. Un país que sigue teniendo grado de inversión, o sea, que le reconoce su capacidad de pago, de que paga sus deudas, un país que tiene tasas de interés muy altas con un Banco de México que sigue siendo afortunadamente autónomo. El diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos es todavía enorme y eso hace que, pues, obviamente, por un lado te crezca, es cierto, la deuda aquí, la deuda interna, pero te convenga mucho lo que sería la inversión financiera en el país. Y entonces ese dinero entran dineros de las remesas que han aumentado de forma espectacular, no solamente porque además los mexicanos necesitan ese dinero en el país y sus familiares en Estados Unidos se los mandan, sino porque ha habido también una migración mayor de mexicanos a Estados Unidos que a su vez siguen mandando dinero a sus connacionales. Eso por una parte. Por otro, hay dinero pues desconocido, le llaman, dinero de crimen organizado, que también entra en el sistema y presiona a la baja al peso mexicano. Y por eso llegamos a estos niveles de 17 pesos por dólar. También tenemos, por supuesto, migrantes de Centroamérica que se han quedado en el país, que no pueden entrar a Estados Unidos, entonces sus familias en Estados Unidos o en donde sea les mandan también dinero, en divisas, en dólares, y esto aumenta enormemente la presión. ¿Quién queda atrapado en esto? Exportadores. Para los exportadores la mercancía se vuelve muy cara. Para el turismo ya ha visto decrecer el número de turistas porque México ya se vuelve con $1 a 17 demasiado caro para ellos. Entonces le pegas al turismo, le pegas a las exportaciones, le pegas a tu ganancia que puedas todavía tener del petróleo, porque pues esos dólares los cambias a pesos a un nivel pues bastante bajo. Remesas que aumentan, decía yo, también por este fenómeno, porque a la gente que le llegaba antes $1 de a 20 pesos, hoy le llega $1 de a 17, lo que implica una reducción importante en lo que recibe y lo que puede comprar. Eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Hasta cuándo esto funciona? Bueno, pues hasta que el asunto de la liquidez en Estados Unidos, el montón de dólares que siguen estando ahí, pues se equilibre. Y, por supuesto, en el momento en que el gobierno mexicano deje de tener los recursos necesarios para manejar equilibrios fiscales. Cada vez se le vuelve más difícil, cada vez tiene menos ingresos, cada vez la deuda a esas tasas de interés se vuelve mucho menos manejable. Y bueno, pues esta es una lucha, la de la inversión en pesos o en dólares, es una lucha entre la ambición y el miedo. Hoy tenemos un peso mexicano fuerte que además da tasas de interés reales altísimas frente a un dólar que sigue siendo un capital de refugio, pero que en este momento pues vive esta paradoja de una caída importante. Para México definitivamente es mucho más malo un peso fuerte en términos de su capacidad exportadora y de sus recursos que un peso, no digo devaluado, pero sí más o menos en los niveles en los que la propia relación entre inflación de Estados Unidos y México podría situarlo, en manejarlo por arriba, por supuesto, de los 18 pesos. Es un fenómeno atípico, pero es un fenómeno
que definitivamente beneficia, por supuesto, a importadores, que puedes traer cosas baratas de Estados Unidos y con eso vender en el mercado mexicano a precios bajos, pero una exportación que es de lo que se nutre fundamentalmente las divisas de este país, que viene en caída tanto por el fenómeno de la recesión que se espera o la reducción de la velocidad de crecimiento de la economía norteamericana, frente a lo que se requiere en México en términos de dólares. Es un modelo, te diría yo, atípico. Lo que estamos viendo sucede en muchos países del mundo, pero en México ha tenido ese tipo de repercusiones con sus ventajas y sus desventajas, Nadia. Qué interesante lo que dices, Esdra, porque un peso fuerte parecería que solamente tiene implicaciones positivas, sin embargo no es así. Y tú nos haces ver esa parte negativa que puede tener un peso fuerte y sobre todo los rubros a los que afecta. Mencionabas a los Estados Unidos y en esta ocasión vemos a un gobierno norteamericano particularmente preocupado, Esdra, por las elecciones en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia de este particular interés de Estados Unidos en estas elecciones a diferencia de otros sexenios? Mira, el problema aquí radica en que la relación México-Estados Unidos se ha manejado en un enorme nivel de tensión, como no lo teníamos quizá desde la época, diría yo, de López Portillo con la expropiación bancaria y la salvación, o desde tiempos de Echeverría, en donde aquí tenemos dos proyectos totalmente diferentes. Un proyecto norteamericano de inserción en la economía mundial, que quiere meter a México y ser parte de esta triada México, Estados Unidos, Canadá, y un México que, sí, vive del Tratado de Libre Comercio en gran parte, pero que no acepta claramente las condiciones a partir de las cuales este tipo de competencia se maneja, y por eso estamos metidos en amenazas de paneles de disputa o de ser multados por aranceles, ser afectados en el terreno de la energía, en el terreno agrícola, por el tema de los transgénicos. O sea, hay una diferencia, hay un cambio importante en lo que es la definición de las prioridades para Estados Unidos, Canadá, frente a México. Y por eso es que este tipo de elección, o la elección que viene, se convierte para los Estados Unidos en un tema importante. Uno, en ese sentido, en el sentido económico, por la disfunción que hay entre el proyecto de integración norteamericana y el modelo mexicano, todavía mirando hacia su propio ombligo. Y el segundo punto, que es el que más les afecta, es la actividad del crimen organizado. Hace unos días todavía Joe Biden, apoyando la moción mexicana, decía, es que les estamos mandando y se quejan en México con razón de un montón de armas, todas las armas que llegan a nuestro país, que es la parte que México reclama con toda razón. Y en Estados Unidos hay un debate enorme de poseer armas y qué tipo de armas. Pero lo que les preocupa enormemente es que esta violencia incontenible que se vive en grandes regiones del país genere una mayor migración mexicana por un lado, pero también la presencia de cárteles del otro lado de la frontera, que es lo que finalmente ha sucedido en estos años, un reforzamiento del poderío de estos cárteles y una lucha muy, muy denodada entre cada uno de ellos por adueñarse de un mercado, ahora con el tema del fentanilo, en donde Estados Unidos esperaría que la próxima administración le entrara, digamos, más a una coordinación entre las dos partes que a un juego separados unos de otros. Y creo que en ese sentido la apuesta de Estados Unidos no es que tengan un favorito, pero sí esperarían un cambio, por lo menos, no solo en el discurso, sino en la realidad, de que haya congruencia entre la visión que se tiene de México, país exportador, frente a lo que implica la unión con Estados Unidos y Canadá para formar un bloque y no estarse peleando una y otra vez por el proteccionismo, la necesidad de proteger empresas, a partir de las cuales el gobierno mexicano ha tenido este tipo de diferencias importantes con los Estados Unidos, y que ahí están, ahí está el tema energético, que trata más o menos de campechanearse entre dar unas concesiones y otras no, el tema agrícola, que es importante, el tema sindical, elementos que a los Estados Unidos les siguen preocupando y que, tienen una determinada influencia en
en lo que será, o tendrán una determinada influencia en lo que será la elección del 2024 en nuestro país, recordando que del otro lado pues también tienen ahí su propia elección y sus propios problemas con los proteccionistas, con los populistas. Sin duda, una relación muy importante que hay que cuidar muy de cerca. Para terminar, Esdra, pues tenemos que tocar el tema de Donald Trump, y quisiera que nos expliques todo para las personas que no están nada al tanto de esto. ¿Qué se llevó este personaje a su casa después de su gestión como presidente? ¿Qué sucedió en el juicio? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, creo que más allá de una lucha política, como un personaje como Trump metido en el carril de los buenos y los malos, puede decir esto es persecución. Trump rompió con una enorme cantidad de elementos legales que en un país en donde la ley sí es la ley, como en Estados Unidos, pues podrá ser el presidente, pero hay cosas que no se pueden hacer o no se deben hacer porque te caen encima. Trump tiene ahí demandas civiles que por acoso sexual, tiene demandas que tienen que ver con fraudes en el ámbito de los negocios, y eso pues parte de una narrativa, de un discurso, de un cuento que le puede funcionar bien a Trump en el sentido de decir, bueno, pues esto me lo hacen porque yo soy el cambio, yo soy la transformación y yo no soy como los otros. El único problema que tiene Trump en este sentido es que se metió en un carril que es el de delitos federales, en donde ahí que a nadie le pase, pero lo que tienes es a un montón de tiburones diciendo esto no puedes hacerlo. O sea, él no puede llevarse, no una caja como se llevó o tenía Biden o tenía Mike Pence con material que no regresaron después de su gestión, uno como vicepresidente, bueno, los dos como vicepresidentes. Simplemente que eso que se puede decir, bueno, es un error, porque tuviste que haberlo entregado y te amonestan, cuando de repente resulta que lo que tiene el señor Trump son cajas y cajas y cajas con material que viene clasificado como top secret, como delicado, y que además se lo empieza a contar a sus abogados, y le empieza a decir a los abogados que mira, aquí había un plan, no lo veas mucho, pero porque no se puede, es secreto, pero pues es un plan como para invadir Irán. Cuando los abogados, sus abogados oyen esto, lo que hacen ellos, saben muy bien lo que este delito implica, la utilización de material clasificado que es difundido por un expresidente que tuvo acceso a él y se los llevó. Y que eso puede costarle al abogado la cárcel por 30 años. Y entonces transcriben, o sea, graban directamente qué fue lo que Trump les dijo. Y cuando el FBI finalmente interviene, Trump está metido ahora en un problema serio de poder llegar a la cárcel en algo que le va a ser imposible negociar. Una cosa es llegar a un acuerdo con alguna mujer a la que él pues acosó, violó y que le tienen que dar por ello $10 millones, que no le importaría, pero sobre esto no hay negociación alguna. Estos son delitos federales graves que implican cárcel, pena corporal, sin posibilidad alguna de negociación. Que puede seguir siendo candidato desde la cárcel, pues parece que en el papel sí, pero ya comenzamos a ver en el Partido Republicano a muchos que lo apoyaban y dicen, no, pero hasta aquí llegamos. Una cosa es la figura fuerte, la figura populista, que atrae masas y que rompe con esquemas establecidos, y otra cosa es alguien al que la justicia federal le tiene un caso que él no puede decir estas son mis cajas y estos son mis documentos, porque no son sus documentos, son del Estado norteamericano, y en donde aquel que los utilice además en beneficio propio se va a la cárcel. Y esto es quizá lo que hoy está viviendo la democracia norteamericana, más allá de la confrontación Biden-Trump o republicanos-demócratas. Aquí estamos ya frente a un hecho en donde este hombre, que pues tiene delirios de grandeza, sobrepasó precisamente los límites de su capacidad social y política. Veremos cuál es el desenlace, pero las cosas, por supuesto, hoy no pintan bien para Trump, ni para los republicanos, que estarían en la necesidad de decir, pintamos la raya y empezamos a buscar otros candidatos que
que puedan tener el éxito de Trump, pero sin los peligros que implica un hombre desequilibrado mentalmente. Sin duda desequilibrado, porque esperábamos que haga cosas extrañas durante la gestión, pero después de salir y algo de este tipo, sin duda habla de una persona que no tiene mucha conciencia sobre lo que dice y lo que hace. Esdra, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, como siempre, y por ayudarnos a entender mejor todo nuestro entorno. Gracias a ti, Nadia, y Enlace Judío por esta plática. Gracias, hasta la próxima.